Por ejemplo, mucha gente, no de mala manera, pero me dicen como, ay, te dejaste atrás tu pasado arquitectónico, como esa otra vida que casi que escondes porque dices ser artista hoy día. Y es como, no, todo lo que hago hoy día es arquitectura. Simplemente es otra manera de construir espacios, de poner cosas en relación. Y al final la arquitectura para mí es eso, o sea, cuando uno compone un espacio, uno está diseñando no una cáscara, uno está diseñando cosas en relación. Uno está poniendo situaciones, proporcionando o dando a luz la posibilidad de ciertas relaciones. Y lo que yo hago es realmente, hoy en día, viene de ahí, pero viene de ahí desde una perspectiva desde generar y construir con sonidos y con vibraciones. Estas relaciones, estas resonancias, estos espacios, a final de cuentas. Entonces, mi práctica es netamente arquitectónica, quizás no de una manera más tradicional de lo que creemos que es la arquitectura, pero dentro de otras aristas que también confluyen y vienen de ese mundo. Cuando me titulé de arquitecta, también tenía bandas, tocaba batería con bandas, tocaba con amigues, también era DJ, como que tenía distintos espacios musicales, pero trabajaba como arquitecta de día, baterista de noche, artista el domingo en la tarde, y tenía como estas tres, digamos, áreas que no confluían, como muy fragmentadas. Entonces lo que yo decidí hacer es buscar un espacio en el cual yo pudiera como confluir estas, porque yo sabía o intuía que esta fragmentación, si bien me encantaban estas tres cosas o estos tres frentes que yo tenía, ninguno en sí solo me hacía tan feliz. Entonces ahí yo me fui a estudiar un programa en Artes Mediales y Ciencias en MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Y en ese programa yo me fui a hacer un magíster y yo postulé con esa intención como de decir, tengo todos estos frentes, los quiero confluir y quiero entender cómo también dentro de un lenguaje y un lugar de experimentación más científico logro encontrar y definir un espacio de lo que quiero hacer o hacia dónde va o hacia dónde puede ir. Después se acabó el magíster y tuve la suerte de que me invitaron a postular al doctorado. Entonces ahí fue que empecé a confluir estas cosas y que hoy en día no podría decirte que hago como una sola cosa, son varias, pero vienen de ahí y viene de la mezcla de todos estos mundos. Apareció un llamado, una posibilidad de postular un proyecto para hacer experimentos en microgravedad. Este era específicamente en un vuelo antigravitacional que se hace mucho para hacer experimentos previos a lanzarse al espacio exterior o para sacar hipótesis y especular qué sucedería en esas condiciones. Y postulamos este proyecto y bacán, salió. Una colaboración con un amigo ingeniero, diseñador, Sans Fish, norteamericano, y después nos empezamos a preguntar mucho acerca del sonido y la percepción, más allá de solamente las afectaciones materiales espaciales, pero también cómo se percibe y cómo en distintas situaciones uno tocaría distinto, pero también cómo en distintas situaciones uno escucharía distinto. ¿Qué significa la escucha? Y cuando uno se somete, o no someter, pero cuando uno puede abrirse y explorar distintas escalas de escucha, ¿qué otras cosas suceden? Y al construir este instrumento, que básicamente es una cámara de acrílico, digamos, un dodecaedro, que también es la geometría del cosmos, como que empezamos a jugar con esas cosas, tiene unas campanillas por dentro que tienen sensores. Es más como un instrumento MIDI, es como un controlador MIDI. Entonces estás mandando toda esta información de dinámica por radiofrecuencias al computador y ahí se están mapeando hacia sonidos y texturas sonoras, sintetizadores, para poder como que genere como algo sonoro, una reacción sonora a una música, digamos. Nosotros nos imaginamos mucho y soñamos cómo íbamos a tocar este instrumento y qué iba a pasar. Entonces teníamos diseñado como coreografías nuestras con el telemetrón en esta condición de microgravedad, de ausencia de gravedad total, como la conocemos en la Tierra. Una metodología experimental muy programada que una vez que estábamos en la situación se fue todas las pailas, era imposible, y particularmente porque nunca consideramos lo difícil que iba a ser flotar y de cambiar completamente cosas que damos por hecho de cómo nuestras cuerpos se comportan
Fue un espacio que es casi indescriptible la dinámica de juego que emergió ahí. Y en eso, ¿qué sucedió con el instrumento? Y nuestro experimento fue un total error. Y esa fue la mejor parte. Para mí eso develó también, me mostró muchas cosas que es como, lo tengo súper presente porque siempre quiero trabajar así. Cuando sé lo que va a pasar y controlo y pasa lo que va a pasar, lo que yo quería que pase, me carga esa obra. No, puede que esté bien, pero no me da nada. Cuando la obra me tira para otro lado, me empuja, me obliga, me muestra otras cosas, son las obras que más me gustan. Por eso también me gusta tanto colaborar. Y para mí la residencia Simetría también es una de ese tipo de experiencias. Me abrió un mundo en el cual yo siempre había estado muy interesada en temas de física, temas de astronomía, temas de física cuántica, ponte tú. Una parte fue en el CERN en Suiza y otra parte fue en los observatorios en Atacama, en Alma y Paranal. Entonces era esa dualidad y esa como multiescalaridad de pensamiento. Y yo no trabajo tanto con video, entonces dije, no, yo quiero ir a estos lugares y entenderlos y acercarme a ellos desde otro lenguaje. Entonces, desde mi lenguaje también, y quizá un lenguaje un poco mío, pero también no tan mío. Y ahí medio como cuaderno de apuntes, apareció la paracantora. Era como un dispositivo de apuntes, al final de cuentas, desde una sensibilidad sonora. Para explicarla muy brevemente, es una torre, como un trípode, con distintas bocinas altoparlantes, y cada una de ellas está conectada hacia un sensor medioambiental o tipo de micrófono que están siendo sonificados y mapeados en tiempo real. Entonces, en tiempo real estamos escuchando cosas propias de ese lugar. Y ahí para mí lo interesante y lo que a mí me gustó mucho de la paracantora específicamente es que tiene una sola calibración. Nos entrega un concierto de ese momento específico en el espacio-tiempo. De igual manera, la paracantora como escultura con torre transductora viajera la llevo a Atacama, a los distintos lugares y distintos observatorios, con la misma calibración, tal como es, va para allá y nos proporciona otro concierto, otra sesión de escucha, en la cual solemnemente nos relacionamos con ese lugar desde esos matices, desde esas texturas. Y para mí fue eso, poder estar ahí, dar un momento solemne de escucha para absorber, entender y tener otro tipo de capa de acercamiento a estos lugares. Hay una cita que a mí me gusta mucho, que también es como lo que dio a pie la obra La Paracantora, de Marisol de la Cadena y Mario Blaser. Ellos escriben en un texto, ¿cómo era? Algo así como la ausencia de nuestra imagen no implica la nada. No porque tú no te veas reflejado ahí, significa que está vacío, que se puede usar, que se puede explotar. Entonces es súper interesante cómo se reestructura un pensamiento desde eso, qué significa la ausencia y cómo es algo medible. Porque desde una perspectiva antropocéntrica se mide, esto está ausente, esto es vacío. Y desde ahí me empecé a interesar mucho en entender qué sistemas están usando esa narrativa en espacios como el desierto, por ejemplo. Y uno de estos sistemas son, obviamente, temas de extracción y se usa mucho la lectura por geófono, como que se empieza a microfonear la tierra para leer dónde hay yacimientos de gas o petróleo o otro tipo de minerales según las vibraciones de esa tierra en ese lugar. Entonces se usa como, el micrófono ahí se está usando como algo, como una entidad de vigilancia, de cierta manera. Me di cuenta que son súper sensibles, muy sensibles, al nivel de que si hay mucho viento en algún lugar que se está haciendo esa lectura y hay pasto, el geófono va a recibir puro ruido y la lectura de ese momento es inútil, no sirve, no da información apropiada para los objetivos de esa lectura. Y me empecé a dar cuenta que qué pasa si uno empieza a hacer como a implantar ruido para estos geófonos. Pero el ruido para estos geófonos puede ser desde el viento moviendo el pasto, desde ruido, hasta una música. O bailar arriba de los campos de geófono. Eso es ruido.
Entonces empecé a pensar poéticamente en esta idea de cómo música, para algunos, es ruido para otros, dependiendo quién pone esos parámetros y cuáles son los objetivos. Y ahí nació la idea de que fuera semilla. Pero también una semilla es algo que crece en el tiempo, como una idea y también como un movimiento. Entonces para mí que exista una pura semilla en un puro lugar no me hacía tanto sentido por todo lo que es también el activismo en torno al movimiento de semilla. Entonces, como qué pasa hipotéticamente o especulativamente, si mucha gente hace semillitas y las va plantando, entonces el planeta de a poco va siendo como resguardado de alguna manera en este acto simbólico de proteger metritos cuadrados, una semilla por semilla. Por eso aparece la semilla manual, que es este manual de construcción de semillas, en el cual si tú lo tomas y sigues los pasos, cualquiera puede hacer una semilla. Te lleva también a carpetas donde están los sonidos que son la semilla para la composición sonora. La composición que yo hice también para que se pueda hacer como un remix o usar la misma, si es que las personas que lo están haciendo no tienen tiempo o conocimiento o ganas de hacer una composición, pueden usar eso también. Y es en ese nivel de propagación, de escalar, de compartir y también de seguir entregando lo que es una semilla, distintas escalas y distintos matices. En Membranas yo busqué activamente encontrar otro tipo de manera, de otro tipo de diálogo, y menos en el mundo de la sonificación, donde yo también estoy tomando decisiones muy subjetivas en torno a matices, texturas y qué suena. En Membranas me quiero no alejarme, pero dar el próximo paso. Entonces tiene mucho menos, es una obra en la cual no hay sonificación, pero hay escucha, métodos de escucha netamente vibracionales. Entonces creo, por ejemplo, La Orejona, que es un micrófono como un tímpano, un micrófono plasmático, vibracional, elástico. Entonces las vibraciones de esto se transmiten y se mandan a la estructura principal de Membranas, que es un sistema membranal de un tensegrity, que es un sistema que funciona su integridad funciona por la tensión de sus partes. Entonces si tú sacas algo, todo se cae. No hay un primer pilar, no hay algo fundamental, todo es fundamental. Entonces en Membranas es una improvisación, es una triada entre entidades humanas, que existen maneras de improvisar con la máquina. Hay cañitas, como estas pequeñas como flautitas por todos lados, en la cual podemos establecer un diálogo soplando las cañitas, o cantándole a la máquina, o tocando sus oídos, sus membranas. La máquina que responde a lo que escucha ahí, y también La Orejona, que es este micrófono que yo decía que está fuera, al exterior, y está trayendo sonidos del viento. Del viento, vibraciones de la tierra que están afectando vibracionalmente a La Orejona. Entonces es una triada entre entidades improvisatorias humanas, la máquina, y del exterior, digamos. Yo venía muy desde el querer confluir las ideas de composición sonora, espacial, de la música y la arquitectura, y cuáles son los puntos de encuentro. Y me di cuenta de que también el espacio no es simplemente algo que nos contiene y que contiene relaciones nuestras, pero algo que también está en relación y que también es un performer activo de todas estas relaciones, es parte de. Entonces, ponte tú, en arquitectura se habla mucho de la cáscara, el contenedor, que siempre es algo que yo por lo menos lo veía muy como lo de afuera, no la fachada, pero lo de afuera, que hay cosas que pasan adentro y otras que pasan más afuera. Y en esta exploración e investigación empecé a cambiar ese lenguaje y a dejar de hablar de la cáscara, del contenedor, y mucho más al espacio como una membrana activa, como algo que también está resonando y está haciendo resonar de vuelta, algo que también afecta y está siendo afectado, y no solamente con lo interior y consigo mismo, pero también con lo exterior. Por eso el lenguaje de la membrana viene como que aparece en ese diálogo,
porque es algo que es un entremedio, pero también es un entremedio activo. Entonces es como un borde que comunica, pero también es algo que puede separar y unir. Y para mí ese fue el próximo paso, y creo que ha sido súper interesante porque ha abierto otra gama de posibilidades, donde la obra es también un participante, pero activísimo. Siempre lo es, ¿cierto? Siempre lo es, pero de esta manera aún más. Entonces estoy como empujando qué significa el nivel de agencia de esta máquina, de esta obra, como entidad participante de esta improvisación.